Determinada o tiene que exhibirse es, oye, y también si este transcurso del tiempo pasa y vamos a suponer, si se confirma en la resolución definitiva que efectivamente fue una violación o que la persona actora tenía la razón respecto a la materia que solicitó la medida cautelar, pues no va a haber ningún tipo de afectación respecto a un daño y perjuicio que se podía causar, ¿no? Efectivamente, sí lo violó. Pero, ¿qué pasaría si esa resolución fuera contraria? Entonces, lo que dices, tiene que haber un mecanismo tendiente a resarcir los posibles daños que se pudieran causar, porque sería una injusticia que esto no podría ser de alguna manera resarcida. Y esa es la razón por la cual es esencial el tema de la fianza, ¿no? Esa es la razón por la cual el maestro, nada más por citarlo, seguir dentro de las citas, dice: la anticipación de efectos ejecutivos en la que la medida cautelar se resuelve es susceptible de ocasionar graves perjuicios al demandado por el mero hecho de limitarse a la actuación del demandado sobre la cosa litigiosa. Ya se le causan en definitiva determinados perjuicios. Si la sentencia definitiva estima la demanda, estos perjuicios habrán sido causados en forma legítima. Pero si la demanda es desestimada
aunque la medida cautelar haya sido acordada correctamente, es lo cierto que se habrá ocasionado al demandado unos perjuicios injustos que deben ser indemnizados. Entonces, la razón por la cual se da como este tercer elemento es ese, ¿no? Simple y sencillamente garantizar los posibles daños y perjuicios que se causen. Entonces, con esto tenemos ya los conceptos que podríamos entender que tienen que traer los elementos de las medidas cautelares o provisionales, que serían, otra vez los vuelvo a repetir, es la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora y el otorgamiento de una fianza, que se garanticen los posibles daños y perjuicios que se puedan causar por la adopción de esa medida, ¿no? Vamos a hablar ahora también rápidamente de la constitucionalidad de estas medidas, ¿no? Se ha discutido mucho, durante mucho tiempo se discutió si las medidas cautelares eran unas medidas o unas acciones de privación o de molestia. Y la conclusión por naturaleza que la Corte dio y por la cual yo creo que todos vamos a estar de acuerdo es, efectivamente, el caso es una medida preventiva, es una medida, digamos, incidental, pues no hay un tipo de privación a un derecho, sino hasta que sea resuelto una acción a través de un juicio, que es como lo determina el artículo 14 constitucional, es como podríamos determinar que sea válido el privar a una persona de alguna cosa. Pero si nos vamos al artículo 16, pues el artículo 16 constitucional establece también que se pueden llevar a cabo actos de molestia siempre y cuando estos estén sujetos a ciertas, digamos, deben cumplir con ciertas acciones, ¿no? Por eso, pues aquí en la presentación, los supuestos jurídicos que se deben cumplir para que las medidas provisionales sean conforme a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de Constitucional son la titularidad de la garantía consagrada, el acto de autoridad condicionado a dichas garantías y los bienes jurídicos que se preservan. En la medida que estos tres elementos se cumplan, son válidamente, desde el punto de vista constitucional, las acciones de las medidas cautelares establecidas. Ahora que ya tenemos todos estos elementos o conocemos estos elementos puestos, ya podemos hablar de lo que establece la actual ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, respecto a esto, y es el artículo 344 el que empieza a hablar de esto, ¿no? Y dice en su parte general, ¿no? En los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas. Yo el comentario que les tengo aquí respecto a esto, y es algo que yo lo he discutido al menos desde hace 25 años, es que esta disposición, esta redacción está mal por la propia naturaleza que tiene la medida cautelar, que son acciones previas, como lo he estado platicando. Entonces, yo creo que podría decir o tendría que haber dicho que dentro de los procedimientos antes o en los procedimientos se pueden adoptar las medidas, no solamente dentro del procedimiento, sino también en el otro. La ley anterior establecía que se podían adoptar las medidas y después de cierto tiempo ya se perfeccionaban para de ahí iniciar la acción de infracción. En el caso de la actual ley, dio una forma mucho más general de establecer que en los procedimientos se podían adoptar medidas. Yo sí creo que tendría que ser muy claro respecto a que también en una acción previa pudieran adoptarse medidas y derivado de lo que dé como resultado esa adopción de medidas provisionales, de ahí pueda darse ya la consecución de un procedimiento formal, ¿no? Entonces, eso es el único comentario que yo tendría del primer párrafo. De aquí tenemos 4 tipos distintos de acciones que lo que van a hacer es ordenar o realizar ciertas acciones tendientes a impedir una violación. Entonces, las fracciones primera y segunda hablan del retiro de circulación de todos los elementos que se utilizan para llevar a cabo la infracción, ya sean estos productos terminados o sean también elementos que coadyuven para esa producción de mercancía, ¿no? Entonces, la primera y segunda fracción hablan de el ordenar o el ordenamiento del retiro de circulación o impedir esta respecto a mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta ley. Y el 2 dice ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta ley, los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan algunos de los derechos, los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración o obtención de cualquiera de los señalados en los incisos. Lo que aquí está hablando es retirar la mercancía terminada dentro del producto, o sea, dentro del mercado, que él mismo con una orden que se le dé lo retire, y la otra son todos los elementos que él utiliza para llevar a cabo la publicidad o la producción de los mismos, ¿no? Lo cual, pues, es evidente que esto tendría que estar contenido como una medida cautelar, ¿no? La segunda que tenemos es, para mí, yo creo que la más funcional de todas las medidas. Y en adición a esto es la más práctica, porque esta lo que dice es, te ordeno la cesación
en el uso o en lo que tú haces respecto a esto, y es la prohibición de comercialización. No obstante que ya aseguré mercancía, con lo cual impido que esta mercancía pueda estar en el mercado por más tiempo y esto genera una mayor violación de derechos al titular de esos derechos, pues también existe la prohibición expresa, el ordenamiento expreso de cesar en el uso, o deja de comercializar o cesa en el uso de los productos que están violando este derecho. Y está consagrado esto en la fracción tercera, ¿no? La tercera que tenemos es otra vez el aseguramiento de bienes. Esta sirve más para el caso de terceros que tengan esa mercancía y en la cual tú puedas también ejercer acciones tendientes a estos terceros que no la produjeron, pero sí la comercializaron o la distribuyeran. Entonces, con eso tienes las acciones también tendientes a asegurar los bienes que terceros podrían tener, ¿no? Y si estas medidas, ya es la cuarta, no fueran suficientes para poder impedir que un tercero llegara o digamos, que continuara él en hacer el uso de de las acciones presuntamente violatorias. No obstante que ya se le dio una orden de cesación, se pueden adoptar medidas como serían la suspensión de actividades y clausura. Por supuesto que no solamente es en el tema de un desacato a las medidas, sino también existe también, si se ve que es claramente una acción tendiente a violar, pues sí también se pueden adoptar estas medidas. Y esa es la razón por la cual las fracciones 5, 6, 7 y 8 establecen la suspensión de actividades y clausuras, tal cual como lo dice, ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley. La siguiente es ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o en su caso cualquier régimen aduanero que constituya una violación a las disposiciones de esta ley de conformidad con los ordenamientos legales correspondientes, ¿no? Tenemos también ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o el cese de los actos que constituyen una violación a esta ley a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico conocido por conocerse. Y finalmente, esta es la que yo les decía que es, dice, si no fueran suficientes las medidas, dice, ordenar se suspenda la prestación del servicio, se clausura el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley. Entonces, estas son, digamos, las órdenes o las acciones de medidas cautelares que se pueden adoptar durante el inter del proceso en el que es resuelto y, pues, en estricto sentido, tendrían que ser acatadas por las personas a las cuales se les ordena estas acciones, ¿no? Dejan muchas dudas o existen todavía muchas dudas por resolver y respecto a la aplicación del INPI como entidad jurisdiccional encargada de la adopción de este tipo de medidas y de resolver este tipo de infracciones, en qué casos son los que puede ordenar esas suspensiones o estas clausuras, bajo qué tiempo, qué temporalidad puede ser la que sea adoptada, pero pues, esto, a mi consideración, el haber ampliado el espectro de acciones tendientes a la suspensión de actividades o el cierre o la clausura e inclusive la suspensión de actividades virtuales o digitales, creo que es un gran logro la actualización que se hizo a través de esta nueva ley y creo que esto puede traer también beneficios a futuro, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en caso de exportación, aquí hay una gran duda. Existen muchas maquilas que en México hacen producto, pero esos productos van a introducirse en otros mercados distintos al mexicano. Y el reglamento durante mucho tiempo, el reglamento actual todavía lo dice, que los elementos que sean mercancías que son tendientes para exportación no son considerados como usos en México, derivado de que pues, estas marcas van a ser usadas en otros mercados, no en México. Entonces, ¿qué pasaría si hay un tercero en México que tiene la marca registrada y quiere, digamos, ejercer una acción contra una persona que está maquilando una marca idéntica o similar en relación a la de él, pero es para efectos de exportación? Yo sí creo que aquí habría un tema respecto a las medidas cautelares que se pueden establecer y respecto al punto de si los de exportación podrían caer dentro de disposición de órdenes de suspensión. Pero en fin, como les digo, va a ser muy interesante a futuro cómo se va a hacer, ¿no? En adición a esto, también se resolvió a través de otros elementos que quisieron dar mucho más certidumbre respecto a qué se debe establecer por productos o cómo debemos de definir cada uno de ellos. Y esa es la razón por la cual también hay párrafos subsecuentes dentro del propio artículo 344 que trataron de dar esa distinción. Entonces tenemos uno de ellos que dice, si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación
o prestación a partir de la fecha en la que se notifique la resolución de adopción de medidas. O sea, aquí lo que está diciendo es no te hagas guaje y pues tienes que cumplir con esas acciones, ¿no? Luego la siguiente, la subsecuente que tenemos es los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentran en el comercio. Esto la ley anterior no lo tenía y creo que esto sí es un elemento muy valioso de coadyuvar para que los productos efectivamente no estén en el mercado, porque era constante antes que uno hacía visitas de inspección, adoptaba las medidas, pero decía, oye, no, pues yo ya no lo tengo, lo tiene ese tercero. Entonces uno tenía que ir con ese tercero para impedir que ese producto se mantuviera en el mercado. Entonces era una guerra, como decimos los mexicanos, era la carrera del indio, ¿no? Y a ver quién se cansaba antes, ¿no? Entonces traer una disposición así que aclarara también es muy buena. Y luego, bueno, el otro que dice es el instituto podrá optar de oficio las medidas provisionales previstas en este artículo, ¿no? Aquí hay elementos, a veces, y entiendo perfectamente la razón por qué, pues que la autoridad a veces dice, oye, pues yo no puedo actuar de oficio en todas las acciones. Yo creo que es un régimen de excepción. O sea, debe de haber casos en los cuales, pues para no dejar a alguien en un estado de indefensión pleno, pues sí tengo esas funciones, ¿no? Y creo que ahora con esta disposición más clara respecto a esto, porque antes estaba mucho más general, pues creo que también el INPI podría adoptar medidas tendientes a prohibir la adopción de ejercer ciertas acciones a través de terceros, pero yo sí creo que es un régimen de excepción. No es la regla general, porque el INPI no puede ser el papá de todos y tratar de resolver temas particulares, ¿no? Yo creo que tiene que tener un elemento de orden público en el cual él deberá estar integrado, pero esta disposición creo que también nos vuelve a dar claridad respecto al texto legislativo que tenemos hoy, ¿no? Luego tenemos el 345, que habla dice, para terminar la práctica de las medidas, el instituto deberá realizar un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho y la no contravención de disposiciones de orden público y que no afecten el interés general. Además, tomará en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada. Este es un elemento también muy, muy, muy nuevo. Y como yo les decía, está tomando realmente ya en cuenta las bases en las cuales está determinada las medidas cautelares o las medidas provisionales. Y esto, pues sí, tiene que determinarlo perfectamente. Si bien antes ponía los requisitos con los cuales uno tenía que caer para determinar qué era lo que tenía que hacer, sí toma en cuenta este párrafo de los elementos que desde el punto de vista, digamos, no sustanciales, sino desde el punto de vista objetivos, las debemos de tomar en cuenta para poder determinar si es procedente una adopción de medida cautelar, ¿no? Como es el interés público general o una situación de apariencia de buen derecho, ¿no? Dice aquí, que es lo que siempre se establece, es qué requisitos se deben de cumplir para que las medidas provisionales procedan, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la teoría, pues tenemos 3 elementos que se deben de cumplir, ¿no? Que es la apariencia de buen derecho, la segunda es el peligro de la demora, y otra vez, pues el garantizar estos derechos, ¿no? Y esa es la tendencia que tienen estos requisitos, ¿no? Entonces, el primero dice, acredite ser titular del derecho y cualquiera de los supuestos. Si se fijan, aquí busca la apariencia de buen derecho. O sea, soy el titular de un derecho, ¿no? Y después, en el segundo punto, dice la existencia de una violación a un derecho, que la violación a su derecho sea inminente, la existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable o la existencia de temor fundado que las pruebas se destruyan. Aquí, como les digo, la tendencia es acreditar la apariencia de buen derecho, ¿no? Tanto que soy dueño del derecho como que me están afectando ese derecho. La segunda que tenemos, que ya lo habíamos platicado, es otorgue fianza o billete de depósito suficiente para responder por la afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. Aquí el billete de depósito es algo nuevo. Yo creo que el billete de depósito no es procedente en esta acción porque existen elementos en los cuales quizá podría quedar corto el billete de depósito, más sin embargo, pues si es el monto que se determina desde un principio como el que podría llegar a cubrir los daños y perjuicios, pues creo que sí podría funcionar, pero es mucho más eficiente, a mi consideración, que en lugar de estar teniendo un billete de depósito con dinero, pues sea una fianza la que lo garantice, ¿no? Y más a través de un sistema de afianzadoras del sistema mexicano de seguros y fianzas, ¿no? Aquí dice, en el caso del 345, dice, para determinar el importe de la fianza, el instituto tomará en consideración los elementos que aporte el solicitante, así como los que se desprendan del expediente, y podrá requerir la ampliación de la fianza cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de la afectación que se pudiera causar a la persona contra de quien se haya solicitado la medida. Esto también tiene un elemento histórico de
ahora sí que la burra no era arisca, sino le hicieron a palos, es mucha gente como estrategia lo que hacía era para poder adoptar una medida cautelar, pues presentaba un monto chico, con lo cual lograba obtener la medida cautelar y mantenerla con un monto bajo, si es que esto no fuera hablado, ¿no? Después se fue desarrollando ya la aplicación de determinar, pues, cómo, por parte del INPI, o sea, se fue desarrollando. Esto después, empezando en el 94, fue un elemento de estudio de ir aprendiendo cómo se fue haciendo, y yo creo que ahora la ley actual tiene muy palpable los elementos donde había ciertas vacíos o ciertas lagunas donde podía haber algún tipo de duda respecto a la adopción de medidas. Y esa es la razón por la cual se puso de, oye, si vas a poner una cantidad, y aquí yo creo que también funciona en los dos lados, porque una era un monto de fianza pequeño, con la finalidad de que la medida fuera adoptada, y con eso pues te evitabas cualquier tipo de problema al momento que viniera la contrafianza. Y la otra estrategia que se tenía era, presenta una fianza millonaria, con lo cual, pues si él quiere una contrafianza, la ley anterior decía bueno, antes de la reforma que se le hizo a la ley para establecer que al menos tenía que ser la contrafianza un 140%, es decir, tenía que ser el 100% más un 40%. Antes lo que se hacía por práctica era que era el monto doble. O sea, si se pedían, había una medida donde se había otorgado una fianza de 100 millones de pesos, pues el INPI lo que pedía como contrafianza eran 200 millones de pesos. Entonces ya era la guerra de las fianzas, ¿no? Hoy en día, si determinan para los dos lados respecto de cuánto es la cantidad justa, pues también puedes hablar de que también le des la posibilidad al tercero de poder presentar una contrafianza justa con la cual él pueda también levantar estas medidas, ¿no? Entonces, de los dos lados, creo que este texto propone el tratar de mejorar o resolver este tipo de tema a través de la autoridad administrativa, ¿no? Tercero tenemos, ¿no? Proporciona la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos físicos o las plataformas digitales con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos. Pues este es un tema, digamos, de lógica o de sentido común, en el cual pues, tienes que darme los elementos en donde quieres que adopte las medidas, dónde tengo que ir a visitar para adoptar medidas o emplazar, ¿no? Y el peligro en la demora, también me gustaría platicar con ustedes, que aquí no está el detalle, está también dentro de los elementos principales, ¿no? Donde habla de la existencia de sufrir una afectación irreparable, el temor fundado a que se desaparezcan las pruebas. Entonces, en fin, todos esos elementos, tanto de lo que es la apariencia o el derecho, como el peligro de la demora, están contenidos dentro de las fracciones 1, 2 y 3 de los requisitos que se deben de cumplir para la adopción de medidas provisionales. Después tenemos el tema del levantamiento, ¿no? Lo que habíamos hablado de la contrafianza, ¿no? Y el artículo 346 establece respecto a cuál es el procedimiento para llevar a cabo un levantamiento a través de una contrafianza, ¿no? Y dice que se establece que la persona contra la que se han adoptado las medidas podrá exhibir contrafianza para responder de la afectación que se causen al solicitante de la misma a efecto de obtener su levantamiento. Para resolver si procede levantar las medidas, se tomará en consideración la apariencia del buen derecho y los elementos, otra vez, lo mismo que habíamos visto en el momento de los requisitos, que le proporcionarán las partes, analizando y ponderando si la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusiera la medida es mayor a la que se puede provocar a la persona que la solicite y que no se afecte el orden público o el interés general, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues también lo que se trató es poner como finalidad de que ya no sea la guerra de las fianzas, sino que ya sea una cuestión pensada y determinada respecto a las implicaciones y las afectaciones que se podrían dar si es que esta medida no es levantada. Y la otra es, por supuesto, que se tienen que garantizar los daños y perjuicios causados. Un poquito como sucede en el amparo administrativo, donde pues, hay ciertos elementos donde se toman en cuenta para no duplicar, sino sencillamente determinar cuánto sería el daño también ahora que la contraparte, la cual le están haciendo el levantamiento de las medidas, pues está teniendo como afectación. Entonces, fundamentalmente estos son los elementos que la ley tiene respecto a ese tipo de medidas, ¿no? Luego, habla también de las disposiciones, temas también interesantes, que antes no lo tenían, pues exige también la obligación de que tanto la fianza como la contrafianza deben de mantenerse vigentes durante todo el procedimiento, ¿no? Parece mentira, pero yo les puedo decir que yo tengo procedimientos, siempre lo platico con mis alumnos, pero tengo casos en los cuales yo tengo un hijo de 17 años y cuando él nació tengo un asunto que inició en ese entonces. Ese asunto al día de hoy no ha concluido. Entonces, imagínense un tema de fianzas y contrafianzas, pues dicen constantemente los clientes tienen dudas y nos preguntan,
Oye, pues tengo que seguir renovando la fianza. Pues sí, claro, por supuesto. Si tú sigues teniendo este procedimiento así y no se pronunció respecto al tema o no se ha resuelto en forma definitiva y se tiene esta fianza o contrafianza, pues sí, sí tiene que mantenerse hasta que esto sea resuelto por el INPI o en definitiva, ¿no? Entonces, ahora tener esta disposición también puesta, creo que también resulta muy útil, ¿no? Luego dice, la persona contra quien se adopte las medidas tendrá un plazo de 10 días para realizar manifestaciones en torno a las mismas. El instituto puede modificar los términos de la medida derivado de las manifestaciones. Esto ya está establecido desde la ley anterior, donde les dije en el 94 fue incluido, y esta función tiene de, vamos a suponer que yo voy y visito a una persona, le adoptan medidas y resulta que esta persona tiene una licencia para el uso de la marca, ¿no? Entonces, dentro de la visita de inspección, pues manifiesta esto y no obstante eso manifiesta, también presenta un escrito de manifestación donde dice, oye, pues a mí esto no me para perjuicio o no me puedes adoptar porque yo estoy autorizado por ese titular para usarla. Entonces, esos podrían ser elementos que el instituto podría tomar en cuenta para, derivado de eso, modificar la situación en la cual fueron adoptadas estas medidas provisionales, ¿no? Luego dice, dice otra disposición dentro del 348 que dice el solicitante de las medidas será responsable del pago por la afectación causada a la persona en contra quien se hubiesen ejecutado cuando la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que no existió la violación, ¿no? Es claro, ¿no? Se haya solicitado una medida provisional y no se hubieran presentado la demanda o la solicitud de declaración administrativa de infracción, que se habla. Si se fijan aquí, otra vez ponen lo que yo les decía en la ley anterior que decía que tú tenías un periodo de 10 días para presentar, perdón, 20 días para presentar tu demanda ya concreta. Pero, ¿por qué en lugar de poner esta disposición en una forma donde no se podría interpretar como, oye, no puedo adoptar previamente acciones? ¿Por qué no ponerlo claramente desde la primera disposición? Y entonces, esto es lo que es la confusión que yo les digo, que debe de ser previo o dentro del procedimiento donde podrían adoptar las medidas provisionales. Entonces, el establecer a través del artículo 349 esta disposición respecto de que tienen 20 días para presentar la demanda, pues yo creo que se podría resolver o se podía, digamos, ayudar a través de haberlo resuelto en el 344 en el momento de la adopción. Mas, sin embargo, ahí está en una forma que quedó, pues eso quedó exactamente igual como estaba en la ley anterior, ¿no? Finalmente, la definitiva de las medidas, pues dice, y esa es por supuesto su naturaleza, es que en la resolución definitiva es cuando se va a determinar por cuanto qué va a pasar con esas medidas. O sea, si yo resolví que existió una infracción, pues yo te digo que hubo la infracción y la tendencia es que pues ya no hay medida y te traigo a ti a quien se le violó el derecho, ya sea la fianza o la contrafianza, con la cual pues tú puedes con eso ejercer tus acciones tendientes a recuperar los daños y perjuicios que hubieran causado por la adopción o por el levantamiento de esas medidas. Entonces, a eso habla el artículo 351 y eso ya estaba establecido desde la ley anterior. Con esto, por mi parte, es todo. Es fundamentalmente lo que se tiene adoptado dentro de la ley.